Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y durante esta semana, que será nuestra última semana de este trimestre, vamos a estudiar un tema muy interesante. Este tema lleva por título Venid y estemos a cuentas. Así que llegó el momento en que tenemos que ponernos a cuentas, pero vamos a tratar de entender ese asunto. Así que para ello quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y busquemos el texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 18. Y nos dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por su misericordia y bondad y queremos pedir que nos ayude al estudiar su palabra para comprender su voluntad. Denos su buen espíritu ahora, quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio. ¿De qué vamos a estar hablando esta semana? Estoy muy contento que todavía estés aquí en este primer trimestre del año. Pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a analizar esto. Así que acompáñame a leer este párrafo. Y este se encuentra allá en Patriarcas y Profetas, en la página 387. Y nos dice así: La ley de Dios fue la base de este nuevo pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Muy bien, entonces ya hemos estudiado que el hombre no podía obedecer la ley de Dios, no podía, simplemente no podía. Así que se hizo un nuevo pacto, donde el ser humano ahora era colocado en una situación donde sí podría obedecer. De estas cosas y más vamos a estar hablando durante esta semana. Ahora vamos a ir entonces al apartado que nos corresponde para hoy. Vamos a ver cómo se titula Dos pactos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a fin de ser justificados ante Dios, ¿qué clase de acuerdo es necesario de nuestra parte? Esto es, para ser perdonados, ¿qué acuerdo necesitamos hacer entre Dios y nosotros? Pero ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Es un asunto que tenemos que investigar. Y vamos a investigarlo, pero vamos a investigarlo en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito allá. Y acompáñame a leer lo que dice Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Y allí vamos a leer el verso número 5. Y leemos de esta manera: Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios. Muy bien, tenemos que hacer un pacto con Dios. Entonces, para que tú y yo seamos salvos, tenemos que hacer un pacto. Muy bien, tenemos que abandonar cosas que debemos de abandonar, debemos aceptar cosas que debemos aceptar. Esto es muy importante entender. No podemos apenas nada más. Dios establece un pacto y entonces nosotros tenemos que ver si estamos en la disposición de aceptar ese pacto. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Para llegar a ese acuerdo, ¿qué actitud debemos tener? Esto es, si vamos a establecer un pacto con Dios, ¿qué actitud debemos tener tú y yo? ¿Cuál es la actitud que vamos a manifestar? Ya supimos cómo hizo el antiguo Israel. Le dijeron, vamos a hacer y vamos a obedecer, pero no sabían que no podían. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué actitud vamos a tomar tú y yo? Vamos a leer la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Isaías, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué actitud debemos tomar? La actitud de ponernos a cuentas con Dios, con nuestro Creador. Muy bien, esto es, vamos a hacer las cuentas y si nuestro saldo está rojo, Dios promete limpiarlo. Muy bien. Si nuestros pecados son muchos y demasiados, si están malos, Dios promete limpiarlos. ¿Estamos claros?
Tenemos que ponernos a cuenta con Dios, una actitud donde nosotros vamos a dar cuenta a Dios de las cosas que hemos hecho. No hemos de mostrar, no, yo puedo, yo voy a hacer, porque estamos en una condición desfavorable. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Y allí leemos así. ¿Qué clase de opciones de pactos nos son dadas? Muy bien, esto es, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos? Vamos a establecer un pacto con Dios y vamos a mostrar cierta actitud, pero ¿cuáles son las opciones que tenemos? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8, y ahí vamos a leer los versos 6 hasta el verso 13. Dice así. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, y aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La Biblia nos dice que hay ciertas situaciones mediante este pacto. Dios va a poner en ti y en mí su ley. Dios va a poner en ti y en mí, en nuestro corazón, la va a escribir. Y entonces vamos a hacer una obediencia perfecta porque Dios pondrá en nosotros las cosas. ¿Nos damos cuenta? Entonces se nos da la opción ahora de que Dios habite en nosotros y por medio de eso podamos vivir una vida en armonía con su voluntad. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Esto está en Patriarcas y Profetas en la página 389 y nos explica así. Los términos del pacto antiguo eran obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. En el nuevo pacto tenemos la remisión de nuestros pecados, no por la sangre de animales, pero por la sangre de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Y también se tiene el asunto de que Dios no apenas nos perdona el pecado, pero nos renueva el corazón. En el antiguo pacto Dios tenía que sacrificar día tras día y su corazón podía quedarse así. Pero en el nuevo pacto Dios renueva, transforma el corazón y ahora Él mismo pone ese corazón en armonía con la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Patriarcas y Profetas, página 389. Y nos dice de esta manera. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Esto es, Dios establece que Él va a poner la ley de Dios en medio de nosotros y nos va a perdonar completamente el pecado. Porque una vez renovado tú, una vez renovado yo, una vez que Dios escriba su ley en nosotros, no viviremos más para el pecado. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo, pueda
darnos a entender las cosas que hemos de saber, de tal manera que podamos confiar en Dios, que Él está escribiendo en nosotros su ley y podamos obedecerle en todas las cosas. Bendiga a los que nos ven y nos escuchan, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.